Hoy vamos a hablar, el primer tema es las lesiones meniscales, que son antes eran bastante infrecuentes en el chico. Nosotros en el hospital, yo creo que fue... Hola. La artroscopía más de un chico más chico que hice en mi vida fue un chico de 6 meses. Curiosamente el chico estaba internado, no tenía diagnóstico. Nosotros recién habíamos empezado a tratar de introducir la artroscopía infantil en el Gutiérrez, y el chico tenía derrame articular, todos los análisis negativos, no sabían lo que hacerle y le iban a hacer una punción biopsia. Y dije, total, tenemos un artroscopio de 1.2, déjenme hacer la artroscopía y en una de esas tenemos una biopsia, una imagen. Hicimos la artroscopía y el chico tenía una lesión en asa de balde del menisco a los 6 meses. Y buscando, tenía padres pegadores. Lo revoleaban al chico, lo agarraban de la pierna y lo revoleaban. Es decir, el 20% de los chicos internados en la sala de ortopedia son chicos lastimados por los padres. No sé si la estadística se mantendrá o será peor ahora. Por supuesto, actúa la justicia y separa a los padres del chico, pero fue una experiencia notable porque nunca uno puede pensar que un bebé pueda tener una fractura y no era un menisco discoideo. Y el tema de hoy entonces es lesiones meniscales y obviamente menisco discoideo. Este es nuestro equipo. Hemos trabajado muchos años con Juan Carlos Perutamer y Marcelo Blanco en el Gutiérrez. Importante es el análisis de la composición de los meniscos, que son estructuras acelulares. Están compuestos mayormente por proteínas, que son proteoglicanos, y un 75% de agua. El contenido acuoso influye en la reducción de las fuerzas de rozamiento, en la transmisión de fuerzas, en la amortiguación de cargas. Por tanto, este fibrocartílago del menisco puede concebirse como un material compuesto poroso y reforzado por fibras. Estas son estructuras bastante firmes y sólidas y tienen una vascularización muy precaria. Esto se lleva a cabo por los pequeños vasos que entran por la parte periférica del menisco, que son ramas de las arterias geniculares que penetran a través de la cápsula articular. Esto genera que toda la inserción meniscal periférica, como ustedes pueden ver en las imágenes, tenga una irrigación muy rica, y en la medida que se va alejando hacia la parte libre del menisco, obviamente va perdiendo capacidad, y esto nos divide entonces el menisco en 3 áreas que todos conocen: roja, rosa y blanca, que es donde está la discusión que hacemos si lo reparamos o no. Este tipo de estructura hace que las fracturas más frecuentes sean longitudinales por la disposición de las fibras, que son en general las lesiones meniscales más frecuentes, y son mucho menos frecuentes, pero existen las rupturas en sentido transversal o radial, como podemos ver en la resonancia. Cuando uno ve una resonancia en un corte sagital y ve esta imagen en el cuerpo del menisco, evidentemente esto es una lesión meniscal y es una lesión radial. La estructura interna de estos meniscos tiene, como les dije antes, fibras concéntricas de colágeno y tiene una forma triangular del corte, y en general lo vemos así en la resonancia porque es una sección, es una imagen de un hecho tridimensional, pero es una imagen plana, y uno tiene que hacer la representación de cómo es el menisco total. Esta cicatrización de los meniscos es bastante difícil, justamente debido a su escasa vascularización. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer ortopedia ya en la época del protomedicato, lo que se hacía era la resección total del menisco, lo cual nos ha generado muchos beneficios porque hoy estamos colocándole prótesis a todos los tipos que le arrancamos los meniscos. Yo en el consultorio tengo un cuadrito con los meniscótomos, que eran esos instrumentos de terror
con los que nosotros agarramos, le hacíamos un tajo en la rodilla, un tajo bastante generoso, lo movíamos un poquito, decíamos está roto, lo agarramos con una pinza coger y a tijera o con esos bisturí, lo sacábamos del todo y era maravilloso, los encesábamos, estaban 7 días internados, andaban como el traste y bueno, después nos putearon el resto de la vida. Y no hacíamos diagnóstico, porque no lo sabíamos de las lesiones ligamentares. Esa era nuestra vida. Cuando la lesión está cerca de la zona periférica, entonces uno tiene el pensamiento de que de alguna manera, si la lesión es regular, si la lesión no es muy extensa, uno tiene una amplia posibilidad de solucionarla. Miranda. ¿Qué pasa cuando los meniscos se deterioran? ¿Por qué es tan importante? Cuando se ven dañados se produce un cambio en todas las estructuras, porque los meniscos, ahora vamos a ver, tienen un montón de funciones, se deteriora el cartílago, el que tiene tendencia genética a tener un deseje obviamente lo hace, y si ha perdido ese menisco que tiene obviamente mucha importancia, la articulación va a ir a la lesión definitiva y va a adelantar su proceso artrósico. Estas son las imágenes artroscópicas del menisco interno. Como se ve, como es clásico, tiene forma de C, el menisco externo tiene forma de O. Ahí lo podemos ver con la palpación. Lo que se ve atrás es el tendón del popliteo, arriba el cóndilo femoral, abajo todo el menisco. Y siempre el paciente nos pregunta, ¿para qué miércoles sirven los meniscos? No para eso. Son adaptadores de superficie. Los cóndilos femorales no son igualitos o no adaptan a los platillos tibiales, adaptan superficies. Hay una articulación entre la superficie proximal del menisco y el cóndilo femoral, y entre la superficie distal del menisco y el platillo tibial. Adaptan superficies. Son amortiguadores, es decir, la conformación que habíamos hablado de fibras fibroelásticas del menisco hace que sirva para amortiguar los traumatismos directos entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Son estabilizadores, es decir, que colaboran con los ligamentos en la estabilidad del articular. Funcionan como bolilla de rodamiento. Cuando yo genero una flexión de la rodilla, tengo rotaciones internas y externas que se hacen gracias a los meniscos, como ustedes pueden ver en el preparado. Funcionan como fusible, es como los coches modernos en donde hay un choque, y depende de la intensidad del choque, se arruga toda la carrocería y no llega el impacto al que lo maneja. El menisco se rompe para absorber las fuerzas de tracción y hasta un límite lo aguanta, porque si la fuerza sigue se pueden producir lesiones ligamentarias o lesiones óseas. Y la función más importante, y esto grábenselo ustedes que son jóvenes, es esta: a mí me da de comer y como bien. Es decir, hay mucha patología medical, pero hay que saber que existe y hay que saber buscarla. Ahora, de los dos meniscos, interno y externo, hay uno que es la estrella indiscutida, que es el menisco externo. ¿Por qué? Porque reduce la traslación lateral en flexión. Este es el más importante en la estabilización de la rodilla y en colaborar con los ligamentos. Fíjense ustedes cómo hace que se subluxe la tibia sobre el fémur a expensas de que el menisco externo se corre para atrás y acompaña el movimiento. Fíjense en esa imagen de una resonancia fija, la posición inicial del menisco a la izquierda y cómo se subluxó hacia atrás para permitir la hiperflexión y mantener la estabilidad de la rodilla.
Ahí lo tenemos en una resonancia de movimiento. Lesiones meniscales. ¿Qué tipos? Bueno, eso lo conocen todas las lesiones longitudinales, que dijimos son las más frecuentes. Ahí tienen ustedes una asa de balde del menisco, cómo se luxa hacia adelante. Una oblicua o pediculada. La lesión radial, que era más rara, pero existe. Y las lesiones horizontales, que toma horizontalmente, es decir, transversalmente toda la superficie del menisco y llega hasta la cápsula. Tratamiento artroscópico. El gol estándar de esto, obviamente, es la reparación del menisco. Es encontrar un chico con una lesión longitudinal en el área rojo-rojo y tener los elementos y estar entrenado para su reparación. Y hoy, evidentemente, con la ayuda de la tecnología y con la ayuda de lo que se está estudiando y trabajando con los factores de crecimiento, con las células madres, estamos consiguiendo muchos mejores resultados. La industria ha diseñado un montón de elementos para la reparación que cada vez son más inocuos. Antes efectuábamos las reparaciones de afuera adentro, con agujas pasábamos, intentábamos la sutura y a veces el menisco quedaba bien, pero como no veíamos lo que pasábamos o lo que atravesábamos, por ahí podíamos comprimir una raíz sensitiva nerviosa. El chico conservaba el menisco, pero nos puteaba toda la vida por la neuritis residual. El remodelado meniscal es cuando, en nuestro caso, yo no hago suturas cuando hay una lesión en la zona blanca y dudo mucho de hacer una sutura en la zona rosa. Entonces efectuamos el remodelado meniscal lo más mínimo posible y tratando de darle al menisco restante de la forma triangular para que siga funcionando. Hay un porcentaje de pacientes que por la acción de los cóndilos y del platillo tibial en la flexo-extensión generan una regeneración de esa parte meniscal. Un porcentaje muy bajo, pero que existe. Ahora, es mejor resecar un fragmento del menisco que dejar un menisco roto, porque ese menisco se sigue rompiendo. Y la indicación de cirugía es siempre el menisco sintomático. Lo que se está haciendo también, y uno tiene duda porque no hay demasiados años y no hay muchos centros que lo tienen, el italiano lo hace, el doctor Maquino es uno de los que más experiencia tiene, es el injerto meniscal. Es decir, todavía no tenemos una estadística importante, seria, que nos diga que esto es mejor y que el paciente va a evolucionar mucho mejor. Son injertos cadavéricos. El injerto cadavérico tiene varias ventajas, una que no se le saca a uno, y la desventaja es que no siempre el tamaño coincide. Ellos estudian los meniscos con tomografías, tienen tamaños aproximados, tienen un banco interesante, tienen bastante experiencia, pero es una cirugía abierta, es una cirugía engorrosa, es una cirugía sumamente demandante y uno todavía no sabe si es la indicación. Es una de las indicaciones. Y el cultivo de tejido, que nosotros estamos trabajando hace más de 3 años con esto, es decir, todos sabemos que aproximadamente hay 150 a 200.000 plaquetas por milímetro. La idea es sacar suficiente cantidad de sangre para poder tener por milímetro 1,5 millones a 2 millones de plaquetas, es decir, quintuplicar la cantidad. Dentro de la plaqueta están los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se pueden liberar con gluconato cálcico y con eso uno puede lograr una aceleración de los tiempos de cicatrización. No es una droga, es sangre del paciente, tratado con seriedad, tratado con hemocentro, haciendo los estudios antivirales, es una cosa sumamente interesante. Es decir, ustedes ahí tienen cómo se puede preparar una gelatina, eso es la sangre que se ha transformado en gelatina y aquí ven cómo se transforma. El segundo punto de esta charla es el menisco discoideo externo. ¿Están aburridos? ¿Se entiende? ¿Quieren hacer una pregunta ahora?
o seguimos mintiendo? Bueno, este menisco es una patología poco frecuente que produce un cuadro clínico de dolor y de resalto intraarticular en el comportamiento externo de la rodilla. Smiley, mediante estudios anatómicos, propuso que la causa de la anomalía se debía a la persistencia de la placa o disco meniscal, la cual se detiene en distintos estadios del desarrollo embrionario. Esto es, la teoría es que, bueno, que los meniscos son placas completas y que se van reabsorbiendo y que una alteración en la reabsorción de esa placa central genera el menisco discoideo. Sin embargo, Kaplan refiere no encontrar en los preparados embrionarios, Kaplan trabajó mucho con eso, dicha normalidad, y sugiere que el menisco en el momento del nacimiento es normal en cuanto a la forma, pero con ausencia de su inserción meniscotibial en el cuerno posterior. Su única fijación sería el ligamento de Reisberg o menisco femoral, por lo que resulta una estructura inestable o hipermóvil. De hecho, vimos que el menisco externo es mucho más móvil, aún el sano, que el menisco interno. Debido a estas teorías sobre la etiopatogenia, la clasificación de los distintos tipos también generó controversia. Pero cuando Watanabe pudo meter su artroscopio, el 1, pudo clasificar, los japoneses fueron los que primero hablaron de menisco discoideo con propiedad porque lo habían visto, y entonces pudo hacer su clasificación y lo divide en completo, incompleto y tipo ligamentario de Reisberg. Ahí tenemos entonces en las imágenes artroscópicas y en los esquemas los tres tipos. ¿Qué es lo que generalmente uno encuentra? El menisco completo, uno cuando entra a la articulación ve que hay una masa ocupante que no se ve platillo tibial. El incompleto, este es el grado 1, este sería el grado 2, que ocupa prácticamente la mitad, y el tercero, que simplemente la inserción tibial se hace por el ligamento de Reisberg, como ustedes pueden ver en la resonancia. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, analizar las formas de presentación, evaluar el tratamiento que hemos hecho y los resultados postoperatorios alejados, y comparar nuestra experiencia con la literatura mundial. Yo acá presento dos estadísticas, una que la que hicimos con los doctores Krautamer y Blanco en el Gutiérrez, y otra nuestra, de nuestro equipo, en 10 años, que fueron desde el año 2000 hasta el 2010, en los distintos lugares donde trabajamos. Ustedes ven que de la cantidad de cirugías que hemos hecho, el predominio es la rodilla. De las lesiones meniscales, el predominio es el del menisco interno. Del porcentaje de patologías, la predominante es la de los meniscos, prácticamente ocupa casi el 50% de la patología articular de rodilla. Y acá vemos la edad de aparición de los síntomas. De 0 a 3, muy pocos casos, van aumentando el mayor índice de 9 a 14 y van disminuyendo de 15 a 17. Aunque yo he operado a algún paciente de 82 años por otra cosa, y encontramos que tenía un menisco discoideo que nunca fue sintomático. Y esto es un detalle importante, que menisco discoideo se opera únicamente el sintomático. Uno puede tener imágenes características, el clic, el ruido, el paciente lo refiere pero no le molesta, pero no es quirúrgico, porque uno no sabe si va a evolucionar bien o mal. Las distintas edades de la cirugía, ustedes ven que tiene un pico también de 9 a 11, va ascendiendo y va descendiendo. Aunque he operado pacientes que tienen mucho más años y que empieza a ser sintomático por ruptura traumática. En la estadística de niños nosotros teníamos gran aumento